Poesía llorona, quien tiene amor, tiene pena. La luna es... Hola, mi nombre es Laura Cecilia Salmón Aguilera, o Laura Salmón. Vivo en Europa hace 35 años, de los cuales he vivido una gran parte en Holanda y en los últimos 15 años en Suiza. Mi marido es holandés, mis hijos son holandeses y ahora estamos en esta parte del mundo. Me invitaron a aportar en esta contribución de mexicanos en el exterior, hablando sobre nuestras vivencias desde el extranjero durante el Día de Muertos. Bueno, pues me gustó mucho el proyecto porque ha sido para mí todo un viaje de todos estos años que hemos podido compartir con diferentes grupos de personas, de extranjeros, de mexicanos en el extranjero y de locales. Yo soy de Chihuahua y siendo de Chihuahua, bueno, pues estamos tan lejos de lo que, en donde está la ebullición del nido cultural de México, que tienes muchos kilómetros de distancia, pero también años luz en cultura. Hemos tenido muchas influencias de Estados Unidos y no voy a negar por ningún motivo lo divertido y lo fantástico que me la pasé celebrando Halloween. Nuestro acercamiento con Día de Muertos era más bien ese momento de ir a la iglesia, mis padres ir al panteón o la abuela y entonces era ir a llevar flores, en San se acabó. Poco a poco, cuando llegué a la Ciudad de México, mi padre ya había muerto y entonces eh, pues era un contraste para mí de vida. Ser muy joven, mi papá murió muy joven y entonces teníamos un lazo muy fuerte. Que me tocó hacer mi servicio social en Mixquic, lugar de muertos. Entonces se abrieron para mí las puertas exactas a mi sensibilidad de ese momento y que después dio pie a seguir, eh, a seguir en contacto con eso, porque me gusta mucho, es fascinante. Es una de las épocas más bonitas para mí en la vida, otoño. Es una época en que huele bien, se mira bien, se siente una tranquilidad enorme. Y, y todo eso, pues, intensifica, sabiendo y percibiendo que tenemos una cultura muy fuerte apoyando eso. Pero el altar lo hice siempre en mi casa. Cuando llegué a casa, después de ser estudiante, a casa de mi mamá, pues ahí jamás ponía mi mamá un altar. O sea, ya saben, lo típico, la veladora con el retrato del abuelo, ya está. Pero tener todas estas ofrendas, porque realmente estás invitando, recordando y convidando ese momento del regreso espiritual de las almas, de las ánimas, del mundo de los muertos, de vuelta a casa. Y eso es un atrevimiento enorme, ¿eh? Si lo piensas, uy, ah, hmm, no es fácil para todo el mundo tragarse eso sin tener un poco de miedo. Yo creo que en eso radica la especialidad, la peculiaridad del mexicano, que no es miedo, pero esa familiaridad con la que vuelves a hablar y a tenerlos ahí, como quien dice, de invitados, eso es algo muy específico. Porque una cosa hemos aprendido también al estar en Europa y es ver cómo hay tantas similitudes, ¿no? En Italia también alucinas viendo todos por aquí por allá, todas esas osamentas y la representación de la muerte como un recordatorio de la fragilidad del ser humano y de la insoportable levedad del ser. Y entonces, sí, claro, siempre ha existido, siempre está ahí, pero nosotros tenemos esta parte mm, divertida, atrevida, coqueta con, con el mundo de los muertos, con ese misterio que lo acercamos sin miedo.
Poco a poco nos hemos ido familiarizando con lo que significa, tanto en la cultura o las culturas indígenas de México o de otros países, pero bueno, estamos hablando de México, y la cultura cristiana, especialmente la católica, que fue la que nos vino a traer este ingrediente para crear esta fusión, este sincretismo con la cultura mexicana, con la cultura, lo que es ahora la cultura mexicana. Bueno, en esos diferentes momentos en los que me he ido acercando a tener la oportunidad de presentar el altar, pues han sido un aprendizaje. Poner el altar, hacer el pan, buscar la receta. Y acuérdense que no había internet, o cuando hubo, pues tampoco había todas estas maravillosas presentaciones que hay ahora que nos inundan de cualquier cantidad de elementos alrededor de la cultura, de la comida, de la vida. La primera vez que yo presenté el Día de Muertos fue en mi librería multicultural en Ámsterdam. Tenía una librería infantil multicultural llamada Colibrí. Y entonces, pues en ese afán de mostrar diferentes aspectos de muchas culturas, tantas como lenguas teníamos ahí, pusimos un aparador muy bonito sobre Halloween, ya saben, las calabazas, y un poco más bien chistoso, no de miedo, porque pues bueno, una librería para niños. Pero entonces dije con una condición, y es que hagamos el evento de Día de Muertos para los niños. Pero en ese tiempo, la embajada, que eran amigos también, em, nos daba la lista de los mexicanos que vivían en Holanda y que estuvieran registrados ahí, punto. Pues ahora ni de chiste te dan eso, pero bueno, en ese tiempo era así. También era bien bonito. Pero entonces era ir a hacer la cartita, ponerle el timbre y mandarla. Y entonces vino muchísima gente, no cabíamos. ¿Y qué creen? Que llegaron con comida, con guacamole, que acuérdense que en ese tiempo no se conseguían tan fácil los aguacates. Y entonces teníamos una cantidad maravillosa de comer. Ya sabe, pues el atuendo mexicano, el altar que estaba preparado, porque la historia que yo conseguí, el libro que yo conseguí, pues era la historia de un niño en el pueblo que va con sus padres a juntar todo lo que van a poner en el altar y a quién van a recordar. Entonces, al leer ese libro, pude compartir con los niños de qué manera iban a ser los pasos a seguir para ponernos el altar. Y entonces se me ocurrió que para que ellos fueran de compras, los papás tuvieran en sus manos ya escondiditos los elementos que iban a comprar. Entonces, ¿cómo iban a comprar? Pues iban a decir, a jugar con tan tan quién es la vieja Inés, pero entonces tan tan quién es fulanito de tal que quería, quiero velas. Y entonces el papá decía que no los tenía, ya no hay, y entonces iba con el otro, y entonces al final teníamos velas, flores, pan, dulces, fotos, adornos, todo teníamos. Y los niños estaban fascinados juntando todo lo que iban saliendo de las manos de sus papás por ahí. Colocamos el altar y entonces les fui diciendo qué quería decir en ese pequeñito micro universo, qué quería decir. Lo que teníamos, los elementos que habíamos juntado ahí, sal, agua, por supuesto. Y entonces, pues dedicamos cada uno en nuestro corazón con una velita a quién íbamos a recordar con tanto cariño que ya no estaba aquí. Y, y lo invitábamos a nuestro corazón. Y fue bellísimo. Mi amiga americana en primer lugar estaba un poco asustada porque, uy, ¿cómo que vas a invitar a los muertos, no? Pero después era algo muy conmovedor, muy bonito. Los niños lo tomaron
súper natural, súper bien. Después jugamos a quien deme mi calaverita y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el mexicano en el extranjero es comprimir toda esa información que no sabíamos que la teníamos, que estaba subcutánea o que no la teníamos en nuestra vida incluida. Y entonces empezamos a amasar esa nueva forma de presentarlo y esa nueva forma de interiorizarlo. Yo creo que el esfuerzo que hacemos los mexicanos en el extranjero es muy grande, no nomás porque queremos hacer el show, porque claro, nos encanta un poco hacer el show, pero lo queremos aportar a nuestra familia y es así como yo lo empecé a hacer en casa. Y poco a poco, pues te van invitando y empiezas a buscar elementos que podamos usar acá. Justamente el vestido que tenga un parecido, algo que uno interpreta que es así. Este mantel es ya icónico, me lo mandó una de mis hermanas hace muchísimos años, cuando recién empezaron a salir estas cosas con Feliz Día de Muertos. O sea, ¿quién dice Feliz Día de Muertos? Para mí al principio fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo que Feliz Día de Muertos? Happy Halloween o algo así, ¿no? Pero es parte de esa transformación que hemos tenido todos y en la que hemos aportado todos para que cada vez tengamos em, una forma específica de presentar nuestro Día de Muertos. Seguramente con la gente de los pueblos que tienen otra vivencia o con los indígenas de cada etnia, tienen totalmente otra vivencia que la nuestra, pero esta es sin dejar de tener el respeto y la consideración por lo que significa, porque pues vamos perdiendo seres queridos a través del tiempo y también es otra la vivencia. Al principio es el imaginario o la intensidad de tener un padre que se fue tan pronto. Pero después se suma el amigo que murió en un accidente, la abuela querida, añorada, la mamá grande que se va, el bebé que perdiste, los tíos que no volviste a ver, el amigo que asesinaron, las mujeres de Juárez, las víctimas de los terremotos, las matanzas. Y entonces todo esto va cambiando la perspectiva. Hemos hecho colaboraciones con la ciudad, porque, por ejemplo, en Basilea hay una antigua tradición sobre Totentanz, la danza de los muertos, que tiene que ver más bien con una forma, así la forma europea de la amenaza, de la muerte, el peligro de la enfermedad que te acecha. Y entonces cada vez ha ido cobrando y recobrando vida en las épocas diferentes del año. Cada 2 años hay una comisión que se dedica a hacer esta festividad, revivirla. Y entonces, de alguna manera hemos cabido ahí, nos llaman a los mexicanos a formar parte de esto, a hacer nuestra representación de lo que es Día de Muertos. Y esto ha sucedido en el Museo de las Culturas y hace un par de años también sucedió en una plaza que se llama la Plaza del Totentanz. Nos invitaron a que si podíamos hacer las calaveritas de azúcar y el pan, porque eso es a lo que yo me he dedicado los últimos años, a hacer panadería mexicana, y salieron de estas manos las calaveritas de azúcar también, dulcería además. Pero entonces, platicando con estos artistas fantásticos a los que les asignaron este proyecto, estaban fascinados con lo de Día de Muertos. Entonces dijeron, no, 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 entonces vamos a hacer un espacio, una de las cabañas va a estar dedicada para que ustedes pongan un altar. Hicimos un altar
como pudimos, porque realmente nos damos cuenta que además hemos juntado una cantidad de material increíble. Tenemos bolsas con telas, cajas con flores como estas de cempasúchil de colores que hemos traído de México y que conservamos lo mejor que podemos. Papel picado, objetos, velas de todos los colores, tamaños, calaveras de barro, incenciarios, un cirio enorme, diferentes tipos de palcates y demás para poner en los altares. Entonces es un esfuerzo muy grande, no solo de reunirlos, de guardarlos, de transportarlos, de colocarlos dignamente y después de rescatarlos, porque no los vamos a dejar allí. Ha sido de verdad bien bonito. La respuesta de la gente es genial. Vienen de las escuelas, vienen a preguntar y lo más bonito que no saben qué es que los mexicanos que estamos allí organizando, espontáneo ha salido. No falta quien esté contando su forma de lo que ha aprendido, de cómo es el Día de Muertos. Entonces ahí tienes a una maestra con un grupo de 12, 15 muchachitos y de repente está allí una de las amigas contando con un gusto, con una tranquilidad los aspectos de Día de Muertos. Otra cosa, hemos tenido también escritura de calaveritas literarias, lectura de calaveritas literarias, bailables, músicos jaraneros. Bueno, en este viaje que hemos hecho junto con nuestras memorias por nuestros seres queridos, ha habido tantas cosas, tantas y tantas bonitas cosas, que de veras que me emociono y agradezco la oportunidad de contar esta historia. Y aquí estamos, mira nomás. No me maquillo porque todavía no es Día de Muertos, pero con todo gusto. Desde Europa, desde Suiza, desde Basel, desde esta mi casa, su casa, la familia Denbourg Salmón, les manda el recuerdo, mucho cariño para todos los mexicanos que vivimos en cualquier lado del mundo. Y aunque la vida me cueste, llorona no dejaré.